El universo no está quieto. Nunca lo estuvo. La Tierra gira. La Luna gira. El Sol gira. La galaxia gira. Los cúmulos de galaxias giran. Incluso el tejido mismo del espacio-tiempo podría estar girando. Y lo más inquietante no es que todo gire. Es que nadie puede explicar por qué empezó. Durante décadas nos enseñaron una versión cómoda del origen del universo. Una explosión, expansión, enfriamiento, formación de estrellas. Una historia limpia, ordenada, mecánica. Pero hay una grieta en esa historia. Una pregunta que parece simple, y sin embargo amenaza con desarmarlo todo. ¿Por qué existe el giro? Si el universo comenzó en un estado extremadamente uniforme, casi perfectamente simétrico, ¿de dónde salió el momento angular? ¿Quién inclinó la primera pieza del dominó cósmico? Porque el giro no aparece de la nada. En física, la rotación se conserva. Si algo gira hoy, es porque algo ya giraba antes. Entonces la pregunta se vuelve incómoda. ¿Qué estaba girando antes del universo? Roger Penrose no era un físico cualquiera haciendo preguntas extravagantes. Era uno de los arquitectos intelectuales de nuestra comprensión moderna del cosmos. Matemático brillante. Colaborador de Stephen Hawking. Premio Nobel. Un hombre obsesionado con las singularidades, los agujeros negros y la estructura más profunda de la realidad. Y cuando Penrose comenzó a mirar el universo no como una simple expansión, sino como una estructura geométrica compleja, encontró algo perturbador. El orden. Un orden tan extremo en el inicio del cosmos que resulta casi imposible de justificar. Imagina esto. El universo primitivo tenía una entropía increíblemente baja. Tan baja que, si el Big Bang hubiera sido apenas ligeramente más desordenado, las galaxias no se habrían formado como lo hicieron. Las estrellas no se habrían organizado. La materia no se habría estructurado. Y sin estructura, no hay rotación estable. El giro requiere simetría. Requiere dirección. Requiere una preferencia. Pero el Big Bang, según la versión estándar, no tenía ninguna. Aquí es donde la historia deja de ser cómoda. Porque si el universo empezó en un estado casi perfectamente homogéneo, cualquier rotación global debería haberse diluido en la expansión. Sin embargo, miramos el cosmos y vemos espirales por todas partes. Galaxias como remolinos gigantescos. Sistemas planetarios organizados en discos rotatorios. Agujeros negros que arrastran el espacio a su alrededor como si fuera miel. No es caos, es coreografía. Penrose comenzó a sospechar que el problema no estaba en la expansión. Estaba en nuestras suposiciones. La física tradicional describe el universo como algo que simplemente comenzó y evolucionó. Pero Penrose empezó a considerar una posibilidad radical. ¿Y si el Big Bang no fue el comienzo absoluto? ¿Y si fue una transición? Para entender por qué esto importa, hay que mirar más profundo. El momento angular es una de las cantidades más conservadas en el universo. Cuando una patinadora recoge los brazos, gira más rápido. No porque aparezca energía nueva, sino porque la rotación ya estaba ahí. Solo se reorganiza. Entonces, si cada galaxia gira, si cada estrella gira, si cada planeta gira, ¿qué estaba conservándose? La explicación habitual dice que pequeñas fluctuaciones cuánticas en el universo primitivo generaron regiones con ligeras diferencias de densidad. Esas diferencias colapsaron bajo gravedad, formando estructuras que empezaron a rotar. Pero eso solo traslada la pregunta. ¿Por qué esas fluctuaciones tenían dirección? ¿Por qué no se cancelaron perfectamente? ¿Por qué existe una preferencia por el giro en lugar del equilibrio absoluto? Aquí es donde Penrose introduce algo que cambia el juego. Él no veía el universo como un simple espacio que se expande. Lo veía como una entidad geométrica cuya estructura inicial estaba extraordinariamente afinada. Demasiado afinada. La probabilidad de que el universo comenzara con la baja entropía que observamos es tan absurdamente pequeña que Penrose la comparó con un número que supera cualquier escala imaginable. No estamos hablando de una posibilidad remota. Estamos hablando de algo que, estadísticamente, no debería ocurrir. Y sin embargo ocurrió. ¿Por qué esto conecta con la rotación? Porque un universo extremadamente ordenado permite que pequeñas asimetrías crezcan sin ser absorbidas por el caos. En un entorno más desordenado, la rotación se disolvería en turbulencia. Pero en un cosmos con condiciones iniciales casi imposibles, esas pequeñas inclinaciones pueden amplificarse. El giro no es un accidente tardío. Podría ser una huella inicial. Y si es una huella inicial, entonces el Big Bang no fue un evento aislado. Fue la continuación de algo anterior. Penrose propuso una idea que suena casi herética. El universo podría ser cíclico.
no en el sentido clásico de expansión y contracción, sino en una versión mucho más elegante y perturbadora. Un eón anterior. Imagina un universo que envejece durante billones y billones de años. Las estrellas mueren. Los agujeros negros dominan. Todo se expande tanto que la materia pierde relevancia. Solo quedan partículas casi sin masa y radiación. En ese estado extremo, la escala deja de importar. Cuando todo está tan diluido, la diferencia entre lo grande y lo pequeño pierde significado. El universo podría reconfigurarse matemáticamente en algo equivalente a un nuevo comienzo. Un nuevo Big Bang. Pero si eso es cierto, entonces cualquier rotación presente en el eón anterior podría dejar rastros en el siguiente. No necesariamente como un giro global evidente, sino como una tendencia estructural, una predisposición, una ligera inclinación en la geometría del espacio-tiempo. Lo que hoy vemos como galaxias girando podría ser el eco de una dinámica anterior al tiempo que conocemos. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque si el giro no comenzó aquí, entonces nuestra idea del inicio es incompleta. Penrose incluso buscó evidencias observacionales de esta hipótesis en el fondo cósmico de microondas. Señales circulares, patrones anómalos, huellas de eventos colosales anteriores al Big Bang. La comunidad científica debatió ferozmente esas afirmaciones. Algunos las cuestionaron, otros las analizaron con lupa. Pero la pregunta quedó sembrada. ¿Qué pasa si la rotación del universo no es simplemente un efecto secundario de la gravedad? ¿Qué pasa si es una memoria? Observa cualquier escala del cosmos y encontrarás el mismo patrón: disco, espiral, remolino. Desde los sistemas planetarios hasta las galaxias más lejanas. No es solo dinámica, es repetición. Y la repetición en física suele indicar una ley más profunda. Si todo está girando, quizá no sea porque el universo se volvió inestable después del Big Bang. Quizás sea porque el universo nació ya con dirección. Y si nació con dirección, entonces había información previa. En este punto, la pregunta deja de ser astronómica y se vuelve casi filosófica. Porque si el universo conserva algo, ¿qué más podría estar conservando? La flecha del tiempo, la estructura matemática, la memoria geométrica. Penrose no estaba intentando añadir misterio por capricho. Estaba siguiendo las ecuaciones hasta donde lo llevaban. Y esas ecuaciones susurran algo incómodo. La simetría perfecta no produce remolinos. Si hay giro, hubo inclinación. Si hubo inclinación, hubo estructura. Si hubo estructura, quizá hubo antes. En este vídeo vamos a desmontar la historia oficial paso a paso. Vamos a explorar cómo la conservación del momento angular desafía nuestra intuición sobre el Big Bang. Para entender por qué la rotación del universo es un problema tan profundo, hay que bajar un nivel más. No basta con decir que la gravedad crea giro. Eso suena bien en una clase introductoria. Pero cuando miras las ecuaciones completas, la historia es más incómoda. En física, el momento angular no se crea espontáneamente. Se conserva. Es una consecuencia directa de la simetría rotacional del espacio. Si las leyes físicas no cambian cuando giras un sistema, entonces la rotación total debe mantenerse constante. Eso significa que si hoy vemos galaxias girando con velocidades enormes, esa rotación tiene que venir de algún lado. No puede surgir de la nada. La explicación estándar habla de pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo primitivo. Regiones ligeramente más densas que otras. La gravedad amplifica esas diferencias. La materia cae hacia el centro. Y cualquier mínima asimetría inicial se convierte en rotación cuando el colapso se organiza en forma de disco. Suena razonable. Pero hay dos problemas. Primero, esas fluctuaciones iniciales eran extremadamente pequeñas. Tan pequeñas que el universo primitivo era casi perfectamente uniforme. Las variaciones en el fondo cósmico de microondas son del orden de una parte en 100.000. Eso es casi nada. Segundo, incluso si esas pequeñas diferencias existían, no explican por qué el giro aparece de forma tan sistemática en todas las escalas. No estamos hablando de unos pocos sistemas que rotan. Estamos hablando de una estructura jerárquica completa basada en discos y espirales. Sistemas solares. Galaxias espirales. Discos de acreción alrededor de agujeros negros. Nubes moleculares que giran antes de formar estrellas. La rotación no es una rareza. Es el patrón dominante. Aquí es donde Penrose se vuelve interesante, porque él no se conformaba con explicaciones locales. No quería saber solo cómo gira una galaxia. Quería saber por qué el universo permite que la rotación exista como propiedad estructural. Y eso nos lleva a la entropía. La entropía es una medida del desorden.
En términos simples, el universo tiende al caos. Las cosas se mezclan. La energía se dispersa. La organización se pierde. Pero el universo primitivo no era caótico. Era extraordinariamente ordenado. Este punto es crucial. Un universo de alta entropía desde el principio habría sido un mar turbulento, sin estructura definida. En ese escenario, cualquier rotación incipiente se diluiría rápidamente en interacciones aleatorias. Pero nuestro universo no comenzó así. Comenzó en un estado de baja entropía gravitacional. Eso significa que, aunque la materia estaba caliente y densa, el campo gravitatorio era increíblemente uniforme. No había agujeros negros dominando desde el inicio. No había grandes colapsos caóticos. Era un lienzo casi perfecto. Penrose calculó la improbabilidad de ese estado inicial. Y el número es tan extremo que desafía la imaginación. No es simplemente raro. Es casi inconcebible. ¿Por qué esto importa para la rotación? Porque la baja entropía crea estabilidad. Permite que pequeñas desviaciones crezcan de forma coherente. Es como un lago perfectamente tranquilo. Una leve brisa puede generar ondas organizadas. En un mar ya agitado, esa brisa no produciría nada distinguible. El universo primitivo era ese lago tranquilo. Y eso sugiere algo inquietante. El entorno estaba preparado para que la estructura emergiera. No solo permitido, preparado. Ahora bien, incluso si aceptamos que la baja entropía facilitó la formación de estructuras rotatorias, todavía queda la pregunta fundamental. ¿Por qué la entropía era tan baja? Aquí es donde la física moderna empieza a tensarse. La inflación cósmica, la teoría que explica la uniformidad del universo, propone que una expansión exponencial temprana alisó el cosmos. Pero la inflación misma requiere condiciones iniciales especiales para comenzar. Es un parche elegante, pero sigue sin responder por qué el universo empezó en un estado tan extraordinariamente ordenado. Penrose criticó este punto repetidamente. Según él, la inflación no resuelve el problema fundamental, solo lo desplaza. Y si el estado inicial era tan especial, tan ajustado, entonces la rotación que emerge después podría no ser un simple accidente dinámico. Podría ser consecuencia de una condición previa más profunda. Hay otro elemento que complica todo: los agujeros negros. Los agujeros negros no solo absorben materia, también pueden rotar. De hecho, la mayoría de los agujeros negros astrofísicos parecen tener momento angular significativo. Cuando un agujero negro rota, arrastra el espacio-tiempo a su alrededor. Este fenómeno se llama Fram-dragging. El propio tejido del universo se ve forzado a girar. Eso significa que la rotación no es solo un movimiento superficial de materia. Puede ser una propiedad geométrica del espacio-tiempo mismo. Si eso es cierto, entonces la pregunta se vuelve aún más radical. ¿Y si el universo completo tiene una estructura que favorece la rotación desde su geometría básica? Existen modelos cosmológicos que exploran universos con rotación global. La mayoría han sido descartados porque no coinciden con observaciones actuales. Pero el simple hecho de que sean matemáticamente posibles muestra que la idea no es absurda. La geometría del espacio-tiempo puede, en principio, incluir rotación como propiedad intrínseca. Y aquí regresamos a Penrose. En su propuesta de cosmología cíclica conforme, el final de un universo extremadamente diluido puede transformarse matemáticamente en el inicio de otro. En ese proceso, ciertas propiedades geométricas podrían sobrevivir, aunque no en forma directa. No sería un universo girando como trompo. Sería algo más sutil. Una predisposición estructural, una inclinación estadística, una tendencia en la distribución de asimetrías. Cuando el nuevo eón comienza, esas pequeñas predisposiciones podrían amplificarse bajo la gravedad, generando la rotación que observamos hoy. No como un recuerdo explícito, sino como una huella. Y aquí surge otra pieza inquietante del rompecabezas: la flecha del tiempo. Sabemos que el tiempo tiene dirección porque la entropía aumenta. El pasado es más ordenado que el futuro. Pero si el universo es cíclico, si hay eones sucesivos, entonces la baja entropía inicial de cada ciclo necesita explicación. Penrose propone que, al final de un universo viejo, cuando solo quedan partículas sin masa, el concepto de escala desaparece. Sin masa, no hay forma de definir tamaño absoluto. En ese régimen extremo, el infinito puede mapearse en algo equivalente a un nuevo comienzo. Es una idea puramente geométrica y profundamente perturbadora, porque sugiere que el Big Bang no fue un evento único. Fue un punto de transición.
Y si es un punto de transición, entonces el momento angular podría no haber sido creado allí. Podría haber sido heredado. Observa una galaxia espiral y verás brazos que giran como si obedecieran una coreografía invisible. Observa un disco protoplanetario y verás el mismo patrón. Observa una nube molecular colapsando y notarás cómo el giro se intensifica a medida que el radio disminuye. La patinadora que recoge los brazos. La galaxia que se compacta. La ley es la misma. La conservación del momento angular es implacable. Entonces la pregunta que nos persigue no es cómo gira algo. Es porque había algo que conservar. Si el universo comenzó absolutamente sin rotación, cualquier giro neto global debería ser cero. Las rotaciones locales podrían existir. Sí, pero el balance total sería perfecto. Sin embargo, el universo no se siente como un equilibrio perfecto. Se siente dinámico, vivo, orientado. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla del origen del universo. No es la expansión. No es la energía oscura. No es la materia invisible. Es la geometría. La mayoría de nosotros imaginamos el Big Bang como una explosión dentro de algo. Un punto que estalla y lanza materia hacia afuera. Pero esa imagen es engañosa. El Big Bang no fue una explosión en el espacio. Fue la expansión del espacio mismo. Y aquí aparece un detalle crucial. Si el espacio-tiempo es la entidad que se expande, entonces la pregunta sobre la rotación no se refiere solo a objetos dentro del universo. Se refiere a la estructura misma del espacio-tiempo. ¿Puede el espacio girar? La respuesta corta es sí. La relatividad general permite soluciones donde el espacio-tiempo tiene rotación. No es una metáfora, es una propiedad matemática real. Uno de los ejemplos más conocidos es la solución de Gödel, un modelo de universo rotatorio compatible con las ecuaciones de Einstein. En ese modelo, el universo completo tiene momento angular. La consecuencia es extraña. El tiempo puede cerrarse sobre sí mismo en trayectorias curvas. Las líneas temporales se doblan. No vivimos en un universo como ese, al menos según las observaciones actuales. Pero el hecho de que sea posible muestra algo inquietante. La rotación no es incompatible con la estructura fundamental de la realidad. Ahora volvamos a lo que vemos. Las galaxias espirales no solo giran. Lo hacen con una elegancia casi uniforme. Sus brazos no se desintegran rápidamente. Mantienen coherencia durante miles de millones de años. Eso ya es extraño. Pero hay algo más. En las últimas décadas, algunos estudios han sugerido que podría existir una ligera simetría en la dirección de rotación de las galaxias a gran escala. No es una evidencia definitiva. No es una conclusión cerrada. Pero es suficiente para incomodar. Si en promedio más galaxias giran en una dirección que en otra en ciertas regiones del cielo, eso implicaría una preferencia cósmica, una orientación. Y una orientación a gran escala no debería existir en un universo perfectamente isotrópico. El modelo cosmológico estándar se basa en el principio cosmológico. El universo es homogéneo e isotrópico a gran escala. No hay direcciones privilegiadas. No hay ejes especiales. Pero si la rotación revela una ligera preferencia, entonces ese principio podría no ser absoluto. Penrose no afirmaba que el universo actual esté girando como un todo. Su enfoque era más sutil. Él miraba la estructura inicial del cosmos y veía algo casi imposible de justificar, un estado extremadamente especial. Y cuando algo es demasiado especial, la física exige una explicación más profunda. Aquí entra un concepto que suele pasar desapercibido, la curvatura conforme. En términos simples, la geometría del espacio-tiempo puede cambiar de escala sin alterar ciertas propiedades angulares. Es como tomar una figura y redimensionarla, sin deformar sus ángulos internos. Penrose observó que, en el límite donde las partículas pierden masa, como podría ocurrir en un universo extremadamente viejo dominado por radiación, la noción de escala pierde significado físico. Sin masa, no hay regla con la cual medir distancias absolutas. En ese régimen, el universo puede contraerse matemáticamente sin violar las leyes físicas, transformándose en algo equivalente a un nuevo inicio. Pero si las propiedades angulares se conservan en esa transformación conforme, entonces las inclinaciones geométricas podrían sobrevivir, no como rotación visible, sino como estructura latente. Imagina un tambor vibrando. Aunque lo comprimas o expandas, ciertos patrones modales permanecen reconocibles. La forma general cambia, pero las relaciones internas sobreviven. Ahora imagina que el universo es ese tambor, y que cada eón deja patrones geométricos que resuenan en el siguiente. La rotación que vemos hoy podría no ser una herencia directa de movimiento, sino de estructura.
Hay otro elemento aún más profundo: la simetría. La física moderna se basa en simetrías fundamentales. Simetría translacional. Las leyes son iguales aquí o allá. Simetría temporal. Las leyes son iguales ayer o mañana. Simetría rotacional. Las leyes no cambian si giras el sistema. Pero el universo observable rompe simetrías todo el tiempo. Las partículas elementales muestran violaciones sutiles de simetría. El tiempo tiene una flecha clara. La materia domina sobre la antimateria. No vivimos en un cosmos perfectamente equilibrado. Vivimos en uno ligeramente inclinado. Esa inclinación es pequeña, pero decisiva. Sin ruptura de simetría, no habría estructura. No habría galaxias. No habría estrellas. No habría nosotros. Entonces la pregunta ya no es si la simetría se rompió. La pregunta es cuándo. ¿Se rompió durante el Big Bang? ¿O el Big Bang ya nació con esa ruptura incorporada? Si la segunda opción es correcta, entonces la rotación no es un accidente posterior. Es una consecuencia inevitable de una geometría ya asimétrica. Y eso cambia el marco completo. Porque entonces el origen del giro no está en la gravedad local. Está en la condición inicial. Y la condición inicial, según Penrose, es el verdadero enigma. Él argumentaba que la baja entropía gravitacional no puede explicarse simplemente diciendo «así empezó». Eso no es una explicación física. Es una descripción. Si queremos entender por qué todo gira, tenemos que entender por qué el universo empezó en un estado tan extraordinariamente ordenado que permitió que las asimetrías crecieran en lugar de disolverse. Hay algo casi inquietante en esto. Cada vez que miramos más lejos en el espacio, vemos más pasado. La luz del fondo cósmico de microondas es un eco de cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Y ese fondo es increíblemente uniforme. Pero no perfecto. Tiene pequeñas manchas. Variaciones mínimas de temperatura. Esas manchas son las semillas de todas las galaxias. Sin esas irregularidades, el universo sería un océano homogéneo de radiación. Sin estrellas. Sin rotación organizada. Sin espirales. La pregunta es, ¿por qué existen esas manchas? La inflación intenta explicarlo con fluctuaciones cuánticas amplificadas. Pero Penrose insistía en que eso no elimina la improbabilidad inicial. Incluso para que la inflación ocurra, el estado previo debe ser especial. Y aquí volvemos al punto central. Si el estado inicial es extraordinariamente improbable, tal vez no sea un inicio absoluto. Tal vez sea una transición, desde algo que ya tenía estructura. Cuando observamos una galaxia espiral desde lejos, vemos belleza, orden, movimiento armónico. Pero lo que estamos viendo podría ser la manifestación tardía de una inclinación primordial. Una inclinación tan antigua que precede a nuestro concepto de tiempo. Si eso es cierto, entonces la rotación no es simplemente dinámica. Es memoria geométrica. Y si el universo tiene memoria geométrica, entonces el Big Bang no fue una página en blanco. Fue una página ya ligeramente escrita. En este punto, la pregunta deja de ser, ¿por qué gira esta galaxia? Se convierte en algo mucho más radical. ¿Y si el universo nunca estuvo completamente quieto? ¿Y si la idea de un inicio perfectamente simétrico es una ilusión conveniente? Porque si la simetría perfecta jamás existió, entonces el giro no necesita ser creado. Solo necesita ser revelado. Hay una imagen que nos tranquiliza. El universo como algo que empezó limpio. Sin dirección, sin memoria, sin inclinación. Un instante cero perfectamente simétrico, seguido por una expansión que lo explica todo. Es una imagen elegante, pero quizá es demasiado elegante. Porque cuando observamos el cosmos con suficiente atención, lo que aparece no es neutralidad. Es estructura, es organización, es repetición. Todo gira. Y cuando algo se repite en todas las escalas, la física rara vez lo atribuye a la casualidad. Desde los discos protoplanetarios hasta las galaxias espirales, desde los agujeros negros hasta los sistemas estelares múltiples, el patrón es consistente. La rotación no es una excepción estadística. Es el comportamiento dominante de la materia bajo gravedad. Podríamos aceptar que todo eso surge simplemente porque pequeñas fluctuaciones cuánticas crecieron bajo el efecto gravitatorio. Podríamos conformarnos con que el momento angular aparece localmente y se conserva a partir de ahí. Pero eso no responde la pregunta más incómoda. ¿Por qué el universo estaba en el estado preciso que permitió que eso ocurriera? Penrose no estaba buscando un misterio místico. Estaba mirando las ecuaciones. Y las ecuaciones decían algo inquietante. El estado inicial del cosmos no era genérico.
Era extraordinariamente especial. La entropía gravitacional era casi mínima. El espacio-tiempo estaba sorprendentemente liso. La distribución de materia era casi perfectamente homogénea. Demasiado perfecta. Y cuando algo es demasiado perfecto, la física sospecha, porque la perfección no suele surgir por accidente. Aquí es donde la idea de un universo cíclico deja de parecer extravagante y empieza a sonar como una necesidad matemática. Si el inicio no puede explicarse por condiciones arbitrarias, entonces tal vez no sea un inicio absoluto. Tal vez sea la continuación de algo anterior. En la cosmología conforme cíclica, el final extremadamente diluido de un universo puede transformarse en el comienzo de otro. En ese límite, cuando solo quedan partículas sin masa y radiación, la escala pierde significado físico. El infinito puede mapearse a algo equivalente a un nuevo Big Bang. No es una explosión tradicional. Es una transición geométrica. Y si ciertas propiedades angulares sobreviven en esa transformación, aunque sea de manera sutil, entonces la rotación que vemos hoy podría ser el eco de un estado anterior. No un giro evidente, no un remolino global, sino una predisposición estructural. Algo tan leve que pasa desapercibido en las mediciones actuales, pero lo suficientemente real como para influir en la formación de galaxias durante miles de millones de años. Hay otra implicación aún más profunda. Si el universo conserva información geométrica entre eones, entonces la noción de comienzo absoluto pierde sentido. La realidad no sería una línea con un punto inicial, sino una cadena sin primer eslabón visible. Y si no hay primer eslabón, entonces la pregunta ¿qué había antes? Deja de ser absurda. Se vuelve inevitable. Imagina que todo lo que vemos, cada estrella, cada galaxia, cada disco en rotación, es la manifestación tardía de una leve inclinación heredada. No es un pensamiento cómodo, porque implica que el universo tiene historia más allá de nuestro horizonte temporal. Implica que el Big Bang no fue silencio, sino transición. Y aquí la rotación adquiere un significado distinto. Ya no es solo dinámica gravitatoria. Es firma. Cuando un sistema gira, está conservando algo. Está respetando una simetría fundamental. El momento angular no aparece ni desaparece arbitrariamente. Entonces la pregunta que persiste es simple y brutal. ¿Qué se estaba conservando en el instante cero? Si el universo nació perfectamente equilibrado, el momento angular total debería ser exactamente cero. Las rotaciones locales existirían, sí, pero el balance global sería impecable. Sin embargo, la estructura dominante del cosmos no transmite la sensación de neutralidad absoluta. Transmite dirección. Incluso la flecha del tiempo apunta hacia adelante con firmeza. La entropía aumenta. El pasado es más ordenado que el futuro. El universo tiene asimetrías fundamentales. No vivimos en un cosmos perfectamente simétrico. Vivimos en uno ligeramente inclinado. Y esa inclinación puede ser la clave. Penrose se dedicó décadas a explorar singularidades, agujeros negros y la geometría profunda del espacio-tiempo. No era un teórico buscando titulares. Era un matemático siguiendo consecuencias lógicas. Y la consecuencia lógica de un estado inicial extremadamente improbable es que no puede ser simplemente así porque sí. Si la rotación está en todas partes, si la estructura es omnipresente, si la baja entropía inicial es casi imposible, entonces la narrativa simple del comienzo necesita revisión. No se trata de negar la expansión. No se trata de descartar el fondo cósmico de microondas. No se trata de abandonar la relatividad. Se trata de reconocer que la pregunta no está cerrada. Tal vez el universo no comenzó en equilibrio absoluto. Tal vez comenzó con una ligera desviación, tan pequeña que parecía insignificante, pero suficiente. Suficiente para que la gravedad la amplificara. Suficiente para que las galaxias se organizaran en espirales. Suficiente para que los agujeros negros arrastraran el espacio a su alrededor. Suficiente para que hoy, en cada escala, veamos giro. Hay algo casi poético en esta posibilidad. Que el movimiento que define el cosmos no sea un accidente tardío, sino una herencia profunda. Que cada remolino galáctico sea un susurro de algo anterior. Que el universo no haya nacido inmóvil, sino ya inclinado. Y si eso es cierto, entonces nuestra comprensión del origen es solo parcial. Porque quizá el verdadero secreto no es que todo esté girando. Es que nunca dejó de hacerlo. Y mientras seguimos observando, midiendo y refinando nuestras teorías, la pregunta permanece suspendida en silencio. ¿El giro comenzó aquí? ¿O simplemente cruzó el umbral con nosotros?